¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El epicentro del conflicto social y político que vive Venezuela es la crisis económica, pero ni el gobierno ni la oposición están dando respuestas. Por el contrario, se profundiza la confrontación en torno al poder. ¿Cuáles son los escenarios a corto plazo? ¿Es posible el diálogo y la negociación entre el gobierno y la oposición? ¿Cómo encaja la protesta social en este contexto? ¿Qué papel puede jugar la mediación internacional? ¿Es probable una intervención extranjera en nuestro país? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, profesor en el Centro de Políticas Públicas del IESA, fue director de Políticas Públicas y Competitividad del Banco de Desarrollo de América Latina de la Corporación Andina de Fomento. Bienvenido, Michael. Oscar, muchas gracias por la invitación. El 6 de diciembre los venezolanos votaron para presionar por soluciones, por respuestas, con un sentido de urgencia. Hoy, 6 meses después de las elecciones parlamentarias, ¿cuáles son las nuevas expectativas? Porque la gente no encontró respuestas. La polarización se agudizó, se acentuó y la gente no siente que los actores fundamentales, los actores políticos fundamentales están atendiendo sus demandas y expectativas. ¿Cuál es la situación hoy? Mira, 6 meses después del 6 de diciembre, el país se encuentra en una crisis económica mucho más profunda. A principios de año las perspectivas de contracción económica eran del 8% y hoy, sobre todo con la profundización de la crisis eléctrica y el impacto que eso tiene sobre la actividad productiva, implica que el país va a decrecer probablemente entre 10 y 11% del producto. La inflación se ha venido acelerando, particularmente en temas de alimentos. Tienes una población que está tratando permanentemente de conseguir acceso a productos de primera necesidad, sean medicamentos o alimentos, y 21% de la población está reportando que hace más de 8 horas de colas frente a los supermercados o a los distintos locales en búsqueda de esos alimentos. Entonces es una situación compleja y una situación donde la crisis económica se ha profundizado. ¿Qué subjetividad surge a partir de esa crisis? Bueno, fíjate que es interesante ver las encuestas para entender esto. En enero de este año, 25% de la población veía el referéndum como una referencia política potencial. Hoy 65% de la población ve esa referencia. Hoy 85% de la población te está diciendo quiero un cambio económico. De ese 85% de la población, 65% te está diciendo que quiere un cambio económico con un cambio de gobierno. Y 25% de ese mismo 85% te está diciendo básicamente que quiere un cambio económico sin un cambio de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El país lo que está demandando es una respuesta, un cambio de expectativa frente al escenario económico. La gente te está diciendo qué es lo que no quiere. No quiere el desempeño actual, el desempeño económico actual, pero no te está diciendo en esas mismas cifras qué es lo que quiere. Quieren que Venezuela atienda la dimensión y la magnitud de una crisis económica que es profunda, pero sobre todo que es innecesaria. Venezuela no tiene por qué estar atravesando estos problemas de abastecimiento, aún con una caída del ingreso petrolero como la que ha venido experimentando en el último año. Exacto. Y la razón fundamental de eso es que el gobierno ha dilatado y sigue dilatando. Por un lado hace ajustes parciales, como lo estamos viendo con los precios, pero no termina de anclar las expectativas económicas alrededor de un proceso de cambio que le dé cabida,
que le dé cabida de verdad al sector privado, que es un agente muy importante en el proceso de expansión económica en Venezuela. ¿Crees que ya se están tomando medidas? La sinceración de precios, las convocatorias a mesas de diálogo productivo, la incorporación del sector privado, la flexibilización del control de cambio. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Michael, ¿acaso el gobierno ya no está tomando medidas que apuntan un poco a resolver los problemas económicos? Yo creo que el gobierno ha tomado medidas parciales, importantes, temas de precios, ha hecho un ajuste muy significativo en el tema de importaciones, ha tratado de sincerar parcialmente, sin desmontar el control cambiario a través del DICOM, dejar flotar de una manera muy poco tradicional la moneda, pero son todas medidas parciales y son medidas que no están ancladas sobre un cambio de expectativas, no solamente a nivel del sector privado, sino de la población en general, que te permitan estabilizar económicamente a Venezuela y que te permitan sobre todo que el sector privado empiece a retomar la actividad productiva y empiece a poder tener acceso, independientemente del gobierno, a las divisas que requiere para poder producir. ¿Y qué está pasando? Porque las encuestas Interlaces revelan que hay consenso nacional con respecto a medidas, con respecto a ajustes en la política económica. Yo creo que en el fondo no hay un convencimiento político de que este es el camino. Y lo que ocurre es que este es el camino, o sea, aquí hemos convertido el tema de estabilización macroeconómica, que es un bien público, que es algo que todos los países de izquierda o de derecha tienen, es un problema político. Es decir, tú tienes que proveer ese bien, tú tienes que poder estabilizar la economía y tú puedes debatir sobre cuánto mercado tienes en función de las regulaciones. ¿Y qué está pasando realmente? Lo que está pasando es que no hay un convencimiento que el mecanismo de mercado puede operar y que puede operar para asignar divisas, que puede operar para distribuir y asignar bienes y servicios. En fin, hay una suspicacia sobre la capacidad del mercado de poder ser un mecanismo funcional que estimula la productividad. Entonces, ¿qué tienes? Que en el fondo avanzas, pero avanzas de manera muy parcial. Y al final, en la medida en que tú vas dilatando muchos de estos cambios, y Venezuela tiene más de 3 años ya dilatando estos procesos de cambio económico, cada vez el cambio que tienes que hacer es más profundo para que, que los agentes económicos realmente crean que lo estás haciendo. Entonces tienes un problema de credibilidad en el fondo. En paralelo hay una crisis política que se profundiza. Sin duda, y la crisis política es una crisis compleja, que para mí no solamente una crisis alrededor del conflicto de poderes, que sin duda tiene un componente muy importante en el conflicto que hemos visto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que sobre todo es una crisis de alternabilidad, porque en el fondo en Venezuela para el gobierno se ha vuelto una idea como prohibitiva, decir, bueno, yo puedo estar en la oposición y volver, porque piensa que sencillamente los costos políticos que va a pasar, que va a tener que experimentar producto de ese cambio son tremendos. Y para la oposición, estar en la oposición, que ha estado durante 17 años, también se vuelve muy costoso. Entonces, el país tiene que hacer unos ajustes, no solamente en el plano económico, tiene que hacer unos ajustes también en el plano institucional y político, que permitan que ambos grupos tengan garantías mutuas y que ambos grupos puedan realmente convivir en un espacio político que dé la estabilidad que requiere el país para poder enfrentar los retos estructurales que tiene. Pero ninguno de los dos, tú lo has dicho, está haciendo política. Es decir, tanto uno como el otro pretende sacar al adversario del juego. Aquí no se está hablando de cohabitación, de convivencia, de alternancia. Aquí se está hablando de salida, de cambio, de desalojo.
En esas circunstancias es posible llegar a una negociación donde todos tengan cabida. Fíjate, vamos a ver el tema en dos niveles. En un nivel político, ¿qué tienes? Un gobierno débil con un gran control institucional, sobre todo de los distintos poderes, salvo el poder legislativo. Y tienes un gobierno que también ha perdido su conexión discursiva, retórica con la población, su capacidad de vender futuro. Y tienes una oposición que es electoralmente fuerte, que políticamente está fraccionada, aunque unida alrededor de las elecciones, y por lo tanto con dificultad para coordinarse estratégicamente, y una oposición que no tiene prácticamente influencia o capacidad de influir en las políticas públicas o en la institucionalidad, porque la Asamblea Nacional ha sido básicamente contenida por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estás en una especie de punto muerto. Eso se está dando en un debate sobre el referéndum revocatorio, que es un debate que a mi juicio es parte de la Constitución, es parte del arreglo constitucional, y donde yo creo que al final del día al gobierno va a ser muy difícil impedirla, la puede dilatar, pero la discusión de fondo de ese referéndum se da en un contexto sobre el poder. Entonces el conflicto político venezolano se da alrededor de quién gana y quién pierde con el ejercicio del poder. ¿Dónde debería darse? Y yo creo que se tiene que dar también, vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente, en el contexto de la alternabilidad. Si la alternabilidad es el verdadero tema de fondo en Venezuela, porque con la muerte de la... No es la crisis económica. Claro, ambas cosas están convergiendo, ambas cosas empiezan a converger. Y agrégale a esa convergencia el tema social. Entonces tienes una situación de gobernabilidad en general cada vez más compleja. Pero creo que si tú no tienes una respuesta económica, no tienes una respuesta institucional de fondo y no tienes capacidad de generar expectativas de cambio social, el país va a tener una viabilidad muy limitada en el futuro. En ninguno de los dos bandos está esa agenda. En ninguno de los dos bandos está Pero es que esa Incluso agenda... tú has dicho que no están haciendo política ninguno de los dos. Yo creo que la agenda del país pasan por esos tres vértices. Que no están, ¿no? Y son dimensiones muy importantes, claro, muy profundas. Y el país, digamos, la política y el conflicto es parte normal de cualquier sistema. Lo que tienes que tener es una capacidad institucional para intermediar ese conflicto. Y por eso es que Venezuela ha entrado en el plano, o sea, el conflicto político venezolano ha entrado en el plano internacional, claro, porque básicamente no tienes ese marco institucional que te permita llegar a esos acuerdos mínimos que ayuden a que el país confronte los cambios económicos, sociales y políticos que requiere. El desabastecimiento se está agravando. Estamos a las puertas de una explosión social. Es decir, ese ingrediente vamos a colocarlo en el debate y dime cómo observas tú el calentamiento social. Mira, la aceleración inflacionaria ha implicado una caída del ingreso real de los venezolanos y de su poder de compra realmente dramática. Y en un ambiente donde tienes menos productos, porque has estado importando menos, has estado recortando importaciones y no tienes capacidad productiva porque el sector privado no ha podido responder adecuadamente. Y depende mucho de la materia prima. Y no ha podido responder adecuadamente porque no tiene acceso a la materia prima y además está sobreregulado. Sí. Lo que ocurre es que la población se ha vuelto más dependiente del acceso a esos productos regulados, que cada vez son más escasos. Y esos productos además están intermediados por grupos que arbitran o revenden esos productos. Entonces, al final ha generado allí las políticas públicas, no el sector privado, no la situación petrolera venezolana. Es decir, las políticas públicas y el modelo económico ha generado esa situación. Esa situación es conflictiva socialmente per se, estructuralmente conflictiva. La pregunta es, bueno, ¿lo puedes desmontar? Yo creo que sí lo puedes desmontar, pero requiere de una política social directa,
muy agresiva y requiere de una política de apertura hacia el sector privado que permita cambiar las expectativas y que permita que el sector privado... Subsidios directos y incorporación de la empresa privada, claro, como actor fundamental. Sí. Y eso creo que puede normalizar la situación, no inmediatamente, pero relativamente rápido. ¿Qué nos espera, Michael? ¿Qué nos espera en los próximos meses cuando uno observa que la polarización se acentúa, que el conflicto político se agrava, que los niveles de desabastecimiento son cada vez más dramáticos, que es probable un incremento en los niveles de conflictividad social? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué nos espera a los venezolanos? ¿Cuáles son los escenarios más probables en el corto plazo? Conflictividad social. Y creo que ya lo estamos viviendo. Ya esa conflictividad que en el interior del país estaba presente empieza a converger a la zona capital. ¿Qué puede provocar ese recalentamiento social? Yo creo que va a provocar mayor demanda, una demanda de cambio que alguien tiene que poder capitalizar. No surge ninguna alternativa hasta ahora. Y ahí es donde yo veo que el gobierno tiene que poder reaccionar en el plano económico. El gobierno hasta ahora ha sido muy temeroso en el tema económico. Incluso espera que haya un acuerdo político que le permita reducir los costos asociados a ese programa de estabilización. Pero yo creo que en el fondo lo que falta es liderazgo para poder enfrentar esa coyuntura y poder realmente relanzar el país hacia adelante. En la medida en que tú no le des respuesta económica a la crisis, esa conflictividad social se va a agudizar. ¿Cuál es el gran reto que tiene la oposición? La oposición, el gran reto que tiene es poder convertir su movilización política, construirla a partir de ese descontento social, cosa que todavía no han logrado. Y la salida que plantean, que es el revocatorio, creo que también va a ser algo que crecientemente va a estar sobre digamos, el conflicto venezolano como un vehículo, como una puerta de salida frente a la situación actual. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un país que no responde o que no termina de responder en el plano económico, al menos que tengas un cambio realmente importante de visión en el Ejecutivo sobre este tema. Vas a tener una mayor conflictividad social porque no vas a poder abordar los problemas estructurales de abastecimiento que están generando el descontento social, y vas a tener una pugna política alrededor del referéndum revocatorio. Esos son los próximos 6 meses de la vida venezolana. Ahora, el país no puede, no da para eso. No aguanta para eso. Y ese es el drama, esa es la tragedia. Y aquí todo el mundo piensa, yo repito esto permanentemente, que alguien va a ganar, que aquí un grupo va a lograr imponerse. Y el riesgo que corren ambos grupos es que al final, en este proceso de desgaste, que lo que estamos viviendo es un gran desgaste, al final nadie pueda recoger el trofeo. Porque el trofeo va a ser un país donde el tejido social, donde el tejido empresarial, donde el tejido institucional básicamente va a estar en el suelo. Dentro del escenario a corto plazo está el de la mediación, como digo, como ingrediente adicional, el de la mediación o la intervención. ¿Qué crees tú? Mira, hasta ahora a mí me parece que el tema internacional es un tema importante y yo creo que no hay que despreciar la importancia que tiene y creo que tiene un aspecto fundamental y voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que hay una genuina preocupación de la región, independientemente de, digamos, las cargas ideológicas o elaborativas que pueden tener cada uno de los gobiernos, sobre la perspectiva que está viviendo Venezuela y sobre la posibilidad que se agudice aún más el conflicto político venezolano.
Y hay preocupación porque Venezuela es una economía muy grande, es un país importante regionalmente, y lo que pase acá tiene un impacto en Colombia, tiene un impacto en Centroamérica y el Caribe, e incluso tiene un impacto global, porque al final somos un país petrolero que tiene una presencia importante en la economía internacional a través de la exportación petrolera. Entonces, yo creo que hay una genuina preocupación sobre el tema venezolano. Ahora, yo creo que ambas partes, tanto el gobierno como la oposición, tienen que saber aprovechar esa oportunidad, no en el plano doméstico solamente, porque obviamente es una oportunidad para poder presentar sus visiones del conflicto, sino para buscar una alternativa. Hasta ahora, los actores internacionales han jugado un papel facilitador más que mediador. Y creo que las instituciones regionales latinoamericanas, llámese la UNASUR, llámese la OEA, llámese la CELAC, son actores que pueden llegar a jugar ese papel. Pero el papel mediador, que implica buscar alternativas a lo que cada uno de esos grupos crea, que piensa que es la solución a la crisis venezolana, pasa, pienso yo, por actores que están fuera de la región, en particular el papel que la Iglesia y el Vaticano pueden jugar para poder ayudar a que el país... ¿La intervención más probable? Fíjate, yo veo que hasta ahora en el plano internacional los distintos actores se han venido conteniendo. Y lo que han buscado es precisamente, lo ves en el caso de Argentina, lo ves en el caso de Colombia, lo ves en el caso de México, incluso de los Estados Unidos con las declaraciones de Kerry, donde básicamente están buscando un escenario, un mecanismo que permita, en primer lugar, facilitar el proceso, más que de diálogo, de negociación, y un proceso de mediación que creo que está fuera de la región, que permita buscar una solución estable y permanente a la situación venezolana. Excelente, Michael. Muchas gracias por este análisis situacional. Gracias. Y ahora saque sus propias conclusiones. El debate está abierto. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos y opinar a través de nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visítenos en nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.